con resorte. Solución mediante el método lagrangiano. La figura representa un sistema mecánico que consiste en un resorte de constante elástica K conectado a una masa M1, la cual está unida mediante una cuerda y una polea a otra masa colgante M2. La superficie horizontal sobre la que se apoya M1 es totalmente lisa. Además, la polea es ideal, es decir, no tiene inercia rotacional ni tiene fricción. Igualmente, la cuerda se considera ideal en el sentido de que es una cuerda que su masa es despreciable y no se estira. El sistema parte del reposo cuando el resorte de constante elástica K no está ni estirado ni comprimido. Es decir, está a su longitud natural. Lo que se pide en este problema es hallar las posiciones de los bloques como función del tiempo, usando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las posiciones de los bloques M1 y M2 se definen a partir del punto de partida de cada uno de ellos, tal como vemos acá. Este, por ejemplo, puede ser el instante t igual 0. Entonces allí defino el origen. Para la variable x quedará la posición del bloque M1 y para la variable y quedará la posición vertical del bloque M2. Además, la dirección en que se miden las posiciones es, en el caso del bloque M1, de izquierda a derecha y en el caso del bloque M2, de arriba hacia abajo. El lagrangiano L es la diferencia entre la energía cinética T del sistema. Recordemos que solo tomaremos en cuenta la energía cinética de la masa M1 y la masa M2. Como la polea es ideal, no tiene energía rotacional, es decir, su inercia rotacional es cero, por lo tanto, su energía cinética rotacional es nula. Y también, para calcular la energía potencial hay que tomar en cuenta que tenemos la energía potencial gravitacional del bloque M2, así como la energía elástica, la energía potencial elástica debido al resorte que está actuando sobre la masa M1. La dinámica del sistema cumple la ecuación de Euler-Lagrange, la cual establece que la derivada parcial de L con respecto a la coordenada QI menos la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a la derivada con respecto a Q punto, es decir, la coordenada, la primera derivada temporal de la coordenada Q, esta relación es la que gobierna la dinámica del sistema. Se supone que hay para cada eh, eh, coordenada Q hay una ecuación, por eso aquí se pone Q sub i, en nuestro caso sería x sub i, la coordenada de este, y x sub 2 la otra. Y x sub 2 la coordenada de la otra masa, ¿no? Y con su correspondiente ecuación. Bueno, vamos a escribir entonces la energía cinética del sistema. Sería un medio de la masa m1 por la velocidad de la masa m1, que sería
la primera derivada con respecto a la posición, la cual en notación de Newton es x1 punto elevado al cuadrado. Entonces esto nos da la energía cinética del bloque 1, mientras que este nos da la energía cinética del bloque 2, un medio de m2 por i2 punto al cuadrado. Ahora tenemos que calcular la energía potencial. La energía potencial, como ya se ha dicho, tiene una parte gravitacional. Si tomo el nivel de energía 0 acá, entonces diré que la energía potencial de este bloque, una vez que en función de la coordenada I2, es menos mg por I2. Veamos por qué razón aquí se ha colocado un signo menos. Veamos que I2 crece a medida que el bloque M2 baja. Sin embargo, se sabe que la energía potencial gravitacional debe disminuir a medida que el bloque está más bajo. Por esa razón se ha colocado un signo menos, para que cuando I2 crezca, es decir, cuando el bloque M2 baje, la energía potencial disminuya. Por otra parte, la energía potencial elástica vale un medio de K por I1 por X1 al cuadrado. Un medio de K X1 al cuadrado. Entonces tenemos estas dos partes. La gravitacional del bloque M2 y la energía elástica del bloque M1. Luego debemos recordar que el lagrangiano se define como la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial del sistema. En este caso tenemos una ligadura muy simple, y es que la posición del bloque 2, la posición en I del bloque 2, es igual a la posición del bloque 1 en X. Es decir, cuando el bloque M1 se mueve una cantidad X1, exactamente se mueve la misma cantidad el bloque M2. Por esta razón, si esta condición se coloca acá y acá, la ecuación de Euler-Lagrange se reduce a una única ecuación, en este caso, para la coordenada X1. Bueno, acá tenemos escrito el lagrangiano en forma total. Si tomamos en cuenta la condición de ligadura y la introducimos acá y acá, entonces el lagrangiano solo queda dependiendo de la variable x1 y x1 punto, tal como lo estamos viendo acá. Bueno, entonces calculemos las derivadas parciales. En primer lugar calculamos la parcial de L con respecto a x1, lo cual nos da m2g menos k x1. Y ahora recordemos que el otro término de la ecuación de Euler-Lagrange dice así: se toma primero la derivada de L con respecto a x1 punto, es decir, x1 punto aparece solo aquí, de modo que nos da m1 más m2 x1 punto. Y luego, al tomar la derivada temporal, aparece una segunda derivada en el tiempo, entonces aquí nos queda x1 punto punto, es decir, doble derivada temporal en x1. Entonces la ecuación de Euler-Lagrange para este sistema queda de esta manera: esta cantidad igual a esta otra. Queda entonces de esa manera, la cual se puede reescribir de esta forma. Y en esta forma, fíjense algo, aquí tenemos derivada segunda en x1, una constante por x1 igual a otra constante. Esta forma nosotros la reconocemos como un oscilador armónico, donde esta cantidad que está acá será la frecuencia angular al cuadrado,
del oscilador armónico. Y esta es una constante que ya veremos cómo se maneja. La solución de la ecuación homogénea, es decir, igualada a cero, de la ecuación anterior, la cual ya hemos reconocido como un oscilador armónico, es la siguiente. X1 es A por el seno de omega t más B por el coseno de omega t, donde omega es la raíz cuadrada de K entre M1 más M2, lo típico de un oscilador armónico. Ahora bien, una solución particular de la ecuación no homogénea, es decir, con esto igualado a C, es la siguiente. Por ejemplo, tomemos x1 igual a la constante d. Entonces, al sustituir d acá, nos queda la primera derivada de d es 0 y la segunda pues también es 0. O sea que este término no aparece. Y aquí nos queda omega cuadrado por el valor que estamos sustituyendo, que es d. O sea que omega cuadrado por la constante d igual a la constante c. La constante c es la constante no homogénea de la ecuación que estamos tratando de resolver. Entonces d es c entre omega 2. Pero si recordamos que c es omega 2 por g entre m1 más m2 y luego dividimos entre omega cuadrado, nos queda esta cantidad. Pero si sustituimos el valor de omega cuadrado, que no es otra cosa que k entre m1 más m2, todo esto queda reducido a la expresión m2g entre k. Es decir, la solución particular D es una constante que vale m2 por g entre k. Y por lo tanto, la solución general de esta ecuación diferencial, la que salió a partir de la ecuación de Euler-Lagrange, es la siguiente. x1 de t es igual a por el seno de omega t más b coseno de omega t más m2g entre k. A y b son constantes a determinar, las cuales se obtienen colocando las condiciones iniciales del problema. La condición inicial para este problema es la siguiente. La posición del bloque 1 al instante 0 segundos es 0. Y su velocidad en ese instante también es 0. Bueno, la primera condición, x1 de 0 igual a 0, nos conduce a concluir que la constante b tiene que ser menos m2g entre k. Y la segunda condición, x1 punto en el instante 0 segundo igual a 0, nos lleva a concluir que a tiene que ser necesariamente 0. Obteniendo finalmente la solución para la posición como función del tiempo, la cual no es otra cosa que m2 por g entre k multiplicado por 1 menos el coseno de omega t, donde recordemos que omega es la raíz cuadrada de k entre m1 más m2. Acá estamos ilustrando cómo sería la solución. Fíjense, en el tiempo t igual 0, tenemos aquí claramente el bloque 1 en el origen con velocidad 0. Pero por acción del bloque m2, por el peso del bloque m2, el sistema comienza a moverse. Y la velocidad empieza a aumentar, luego empieza a decrecer hasta que se hace 0 en este extremo. Este sería el extremo. El extremo, el punto más alejado del origen que alcanza el bloque M1. Y luego otra vez comienza a acercarse hasta que se detiene por un instante y se repite todo. Es decir, es un movimiento oscilatorio. Además, recordemos que debido a la ligadura que hay entre el movimiento del bloque 1
que es el bloque horizontal que se mueve horizontalmente, y el bloque 2 que se mueve verticalmente, tenemos que la coordenada vertical del bloque 2 sigue la misma función con respecto al tiempo que la coordenada X del bloque 1. De modo que está resuelto el problema en este sentido, que conocemos las posiciones como función del tiempo para el bloque 1, la coordenada X como función del tiempo para el bloque 1, y también la coordenada Y como función del tiempo para el bloque 2. Veamos ahora una simulación. Esta simulación, por cierto, fue realizada mediante GeoGebra. En este caso, estoy eligiendo para el bloque 1 el valor de masa 1, vamos a suponer 1 kilogramo, y para el bloque 2, que lo represento aquí como una esfera o un círculo, le voy a colocar M2 igual a 2. La constante elástica en esta oportunidad la vamos a elegir 5 y vamos a animar el sistema. Mantenemos la misma relación entre las masas, es decir, esta 1 kilogramo y esta 2 kilogramos. Pero ahora vamos a duplicar el valor de la constante elástica, lo cual significa que el resorte ahora va a ser más duro. Veamos qué ocurre en este caso. Bueno, lo primero que vemos es que la amplitud de la oscilación se ha reducido a la mitad. Además, la frecuencia ahora es mayor. Veamos por último el caso en el que seguimos manteniendo la masa 1 igual a 1 y la masa del bloque 2 igual a 2. Pero ahora la constante elástica es el doble de la anterior y el triple de la que habíamos visto en la primera simulación. Pues la consecuencia de este cambio en la constante elástica es que la amplitud del movimiento es menor y la frecuencia de oscilación es mayor. Bueno, con esto hemos concluido este problema que ilustra el uso del método lagrangiano. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dame un like. Gracias por todo.